Hello, bueno, estamos en vivo. Ahorita voy a ir esperando que Edith Shiro entre a este vivo conmigo. Tengo full tiempo, me estoy dando cuenta que tengo muchísimo tiempo sin hacer un vivo. En verdad, ay, hello, qué chévere que están aquí. Pero hoy vamos a hablar de un tema muy especial, el cual siento que hace muchísima falta. Quiero contar por aquí, para quienes no sepan, sé que hay muchísimas personas en Caracas que saben lo que pasó hace poco en uno de nuestros amados colegios aquí en Caracas. Hello, Mari. Que bueno, hubo un accidente de un niño que estaba saltando en una claraboya, se cayó y lastimosamente falleció, y hubo otro niño gravemente herido. Y esto ha causado, obviamente, mucho miedo. Esto se considera, para que sepan, un trauma, es un gran trauma. Y por eso estoy demasiado honrada, demasiado emocionada de tener aquí conmigo a Edith, que está por ahí. Ya te veo, Edith. Que bueno, les quiero hacer una mini presentación de ella para que ustedes sepan lo maravilloso que es que ella está aquí. Ella es psicólogo y es especialista en trauma. Ella ha trabajado, me enteré, con unos psicólogos maravillosos en Nueva York, porque ella estudió allá y tuvo el honor de tener a profesoras que son mis ídolos hoy en día. Y aparte ha tenido oportunidades maravillosas de estar en situaciones muy traumáticas, como por ejemplo, a ver, view request, aquí tengo. No, 9/11 en las Torres Gemelas. Ella ahorita apoyó muchísimo también con todo el tema de Surfside en Miami. Entonces, bueno, vuelvo y repito, bueno, para mí es muy emocionante que estés aquí conmigo hablando de un tema también tan duro y tan al mismo tiempo interesante y maravilloso, especialmente para mí también, que soy psicólogo. Estos temas hay que hablarlos. La palabra trauma es una palabra muy grande, muy fuerte, y nada, creo que mientras más nosotros enseñamos, damos herramientas de información, más apoyo podemos dar tanto a las personas sumamente afectadas por lo ocurrido en el colegio aquí en Caracas, y todo el mundo que escuchó el tema, y todo el mundo, por lo menos en Caracas. eh, y por eso hablo contigo, esta mujer maravillosa, bienvenida. Qué bello, Pati. Mil gracias de verdad por esta invitación. Y bueno, para mí también siempre, o sea, me encanta cuando tú y yo nos conectamos. Es un honor para mí también poder hacer eso. Me voy a poner los audífonos a ver si ¿qué tal se oye? Ah, Sí, mejor, mucho sí, mejor. ¿verdad? Ujú. Este, yo sé que muchas veces nos reunimos para temas difíciles. El año pasado nos reunimos para hablar de también cosas de dificultades con los niños, pérdidas, muertes, sabes, duelos, pandemia, yo sé, pero también es importante crear estas posibilidades para saber que se puede salir de esto y saber que esto es, así como es difícil, también tiene sus respuestas, tiene sus salidas, tiene sus maneras de navegarlo. Y gente como tú que está ahí en el frente de todo esto, igual que yo, que estamos al pie Del de poder cañón. apoyar y ayudar, sí, al pie del cañón, a poder ayudar Ujú. y de verdad apoyar, es a dar información. Muchas veces tener más información ayuda, muchas veces crear conciencia ayuda, muchas veces conectar, saber que hay otros seres humanos que están conectados ayuda. O sea, uno nunca sabe cuál es ese granito de arena que hace la diferencia. Así que sí, Totalmente. sí. Es así, y bueno, a pesar de que, bueno, como acabas de decir, nos estamos reuniendo para hablar de repente de un tema muy duro. Si hay algo en lo que yo soy fiel creyente y lo hablo mucho, es hablar. Es la importancia de hablar las cosas, y especialmente los temas difíciles como este. Y bueno, ya que tú eres especialista y experta en trauma, quería que vinieras aquí de repente a aclarar a quienes no saben qué es exactamente el trauma, ¿no? Porque es una palabra grande y que Sí. es como que muy utilizada, pero muy poco conocida realmente. Entonces, cuéntanos un poquito, Sí. No, y me encanta que defínenos me el hagas esa trauma. pregunta. Sí, y buenísimo, tú y yo hemos hablado de esto y me encanta esa pregunta porque fíjate, hace 50 años cuando se hablaba de trauma, apenas se estaba comenzando a definir lo que era el trauma psicológico. La palabra trauma viene de la medicina, que es cuando los huesos están, o sea, cuando hay un golpe, un traumatismo, ¿verdad? Que la definición es romper, herida, este, y era más de una cuestión física, estaba más referido a rupturas físicas y heridas físicas.
pero desde hace 50 años y un poquito más, yo diría, empezó toda esta definición de lo que es el Post-Traumatic Stress Disorder, el De estrés desorden postraumático. de estrés postraumático, PTSD, que ayudó a introducir en el campo de la psicología y en realidad más en el lenguaje coloquial lo que es el trauma. Hoy la palabra trauma está en todos lados, en todas partes. O sea, a mí me da risa porque tú sabes, yo te estaba contando el otro día, yo hace 30 años ya estaba trabajando en esto porque a mí me tocó estar muy conectada con este tema. Vengo de padres, de abuelos, de sobrevivientes del Holocausto. La historia de trauma estaba mucho en mi familia. Me ha interesado mucho por diferentes razones que ya lo hablaremos en otros momentos si quieres, pero ahorita lo veo como que ya es mucho más coloquial, ya la gente está mucho más libremente mencionando la palabra trauma desde el punto de vista psicológico y emocional. Ahora, muchas veces piensa la gente, ok, trauma es algo grande, pesado, guerra, muerte, accidentes, que sí, esos traumas, que muchas veces se llama trauma con la T grande, pero está el trauma con la T pequeña, que son traumas que son un poco más sutiles o traumas un poco más pequeños, pero que igualmente causan el mismo tipo de De respuesta. consecuencias. Ujú. Claro, entonces, ¿qué es un trauma? Un trauma es cualquier situación en la que se encuentra un individuo o una comunidad o un grupo o una cultura en la que se enfrenta a algo que no tiene las herramientas para poderlo manejar y que deja a la persona o al grupo o a la familia o a la comunidad o a la cultura de alguna manera rota, de alguna manera sacudida, donde no tienes las herramientas, no tienes los recursos, no tienes las capacidades para enfrentar esa situación. Eso puede ser bullying en el colegio, eso puede ser un divorcio, eso puede ser tus amigas que no te invitaron a la fiesta de cumpleaños y quedaste en shock. Eso puede ser un insulto que ha sido profundo y difícil. Eso puede ser un comentario que te hizo tu mamá o tu papá, o eso puede ser algo mucho más sutil, como lo que yo llamo las heridas invisibles, las microagresiones, que Ujú. son tener ser niño o niña y tener un papá, una mamá o un cuidador que constantemente ha estado no presente de la manera como el niño lo necesita. Eso es trauma también. Lo que pasa es que eso es más Total, difícil de totalmente. definir porque es crónico, es invisible, es como la relación con la mamá, la relación con el papá, esas negligencias, esas heridas infantiles que son más Total. difíciles de identificar y que poco a poco se van viendo, esas peleas con la pareja que poco a poco vas viendo que bueno, que pero aquí esto es como que emocionalmente abusivo y como Ujú, que ujú. hasta que lo agarras, entonces ya estás en una situación traumática. Entonces, aquí hoy tal vez nos estamos refiriendo con un trauma grande porque, o sea, lo siento muchísimo con esto que pasó en el Colegio Humboldt, en mi querida Caracas. Tengo pacientes del Humboldt, tengo amigos del Humboldt y el cuento es horrible. No sé si ni siquiera hay que volverlo a contar. Eso es un trauma grande, un trauma con consecuencias a todos los niveles, pero es igualmente difícil que traumas que pueden ser más pequeños. O sea, las consecuencias para la Total. persona es difícil. Totalmente. Incluso sabes que yo cuando hablo de traumas, ¿no? Que yo me enfoco mucho en el tema de las crianzas y esa relación con los hijos, etcétera. Yo también hablo de que un trauma a veces no es tanto lo que pasa, sino la soledad con la que se vive eso que pasó. Porque si yo soy niño y yo estoy viendo, por ejemplo, viviendo esas microagresiones o ese me ignoran o ese no me invitaron a la fiesta y quedé en shock y esto it triggers my entire body, eh, el hecho de que no exista o no haya un adulto cuidador en esos momentos que procese toda esa experiencia, que lo aborde, que lo hable conmigo, que me permita vivirlo. Cuando se habla de procesar, a veces es una palabra como un poco intensa, pero procesar es hablarlo, es darle nombre, es explicarlo, ¿no? Entonces eso es lo que se convierte en un trauma que creo que puede afectar mucho más tu vida a largo Claro, plazo. eso, o sea, démosle crédito a Gabor Maté, un psiquiatra, exacto, muy conocido, Eso voy a poner el mucho nombre más para que la gente sepa. últimamente, sí, que es realmente el que dice eso que tú acabas de decir, ¿no? Que lo define muy bien porque dice que el trauma no es lo que te pasa, sino lo que pasa dentro de ti cuando te pasa el trauma. Y él dice que justamente el aislamiento que viene después de esa experiencia es lo que es tan difícil. Entonces, por ejemplo,
para entrar un poco a tocar lo que está Ujú. pasando ahora. Cuando pasa una tragedia como la que pasó en el Colegio Humboldt, y hay no solamente una familia, sino muchas familias afectadas, y cada una de estas familias se va a su casa y se queda ese shock, esa reverberación de, o sea, casi que este terremoto emocional que acaba de vivir, pero no hay ningún espacio, ni físico ni psicológico, para compartir eso con otras familias, con las autoridades, con otras personas, con la comunidad. Se vuelve más traumática la experiencia todavía. Entonces, no sé cómo está ahorita eso, no sé si, perdón, si tú lo habías, o sea, si lo has hablado, si lo han dicho, o sea, no sé si están como más conectadas, por ejemplo, esas familias o cómo es, pero justamente estar aislado en esa experiencia es muy, muy duro. Totalmente, o sea, el silencio, ¿no? O sea, lo que estaríamos hablando, el silencio, estar ausente, el no dar una comunicación o el no dar la cara, es lo que hace que sea mucho más traumático, porque como estábamos hablando ayer, o sea, eso hace que la gente empiece a hablar, el ser humano por naturaleza tiene una necesidad demasiado importante de comprender las situaciones. Esto es algo natural del ser humano, ¿no? Entonces, muchas veces nos creamos cuentos inconscientemente por cubrir esa necesidad de comprender algo. Y cuando es un trauma así de grande, ¿cuántas historias no se echarán? Entonces, aquí también quiero empezar a hablar un poquito, no solo de qué pasa con este silencio, sino que la manera en que lo vives independientemente en la posición en la que estés. Porque si tú estás muy, muy, muy de cerca, lo vives de una manera específica. Y si estás un poquito más lejos, por ejemplo, si no eres mamá ni siquiera del colegio Humboldt, pero Ujú. escuchas la No, perdón. noticia y estás en Caracas, es, o sea, Perdón. es muy traumático igual. Sí, pero ya va, no necesario, es verdad, sí. Ujú, Entonces la distancia, o sea, un poco el ripple effect, ¿verdad? Los círculos ujú, concéntricos de lo que pasa. Cuando hay una experiencia difícil, una experiencia traumática, eso afecta no solamente al individuo, afecta a los que están alrededor, a la familia, a la sociedad, a la cultura, etcétera, etcétera. Es verdad, la comunidad. Hablemos, por ejemplo, hola Juan, de Chile. ujú, Hablemos, por ejemplo, de una familiar que tiene Alzheimer, que tiene ujú. Parkinson, que tiene una enfermedad crónica de vejez, por ejemplo. No afecta solamente a esa persona, afecta al que lo cuida, afecta a los hijos, afecta a la familia, afecta a los vecinos, afecta a todo. O sea, y eso, claro, causa como efectos a largo plazo, o sea, en círculos concéntricos hacia afuera cada vez. O sea, a ti y a mí nos afecta lo que pasó en el Humboldt y eso que no tenemos, o sea, no estamos directamente involucrados con eso. Eso es verdad, pero también es verdad que la distancia no es lo único que determina el efecto del trauma, Patti. Por eso es que quiero tener cuidado, porque la distancia es una de las variables que puede manejar qué tan intenso vives el trauma. Pero otras cosas es quién eres tú, cuáles son tus experiencias pasadas, cuál es tu personalidad, qué capacidades tienes tú para manejar trauma, cuál ha sido tu experiencia de resiliencia frente a otras situaciones, cuál es tu cultura, cuáles son tus creencias, cuál es tu conocimiento, o sea, hay tantas otras cosas, tu edad. Variables. Entonces, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, yo estoy aquí en Miami, esto pasó en el Humboldt, pero si Dios lo quiera, a mí me pasó una experiencia similar. No me importa que lo que estoy viendo pasó en China o lo vi en la televisión, yo voy a caer en una reacción traumática, una respuesta de trauma, aunque la distancia sea kilométrica, aunque sean Total. miles de kilómetros afuera, ¿me entiendes? Entonces, no necesariamente las distancias hacen que disminuya el efecto. Más tiene que ver con cuáles han sido mis experiencias pasadas, que de alguna manera disparan esto que oímos de otras personas, son disparadores, activadores, que propensan a una respuesta traumática en mí. Totalmente, que los disparadores o sea, son de repente lo que han escuchado, porque bueno, siento que como hay mucha gente que me sigue, de repente yo hablo mucho de triggers, ¿no? De eso que te detona algo en ti, que, o sea, hay varias maneras de responder, ¿no? O sea, tenemos nuestras cuatro maravillosas maneras de responder ante un trigger y definitivamente tienen muchísimo que ver con mis propias experiencias de vida.
¿no? Y Así yo creo que es. los triggers, aunque son muy difíciles de sentir en los momentos en que los sentimos, son, para mí yo lo veo como, fíjate cómo lo veo yo, como si fuera como un mensajero, ¿verdad? De mi inconsciente que me está tratando de hacer llegar una carta, como en la época de antes, y me está tocando la puerta, y si yo no la escucho, me va a hacer que cada vez me lo va a hacer más incómodo para que digas, mira, aquí Patti, o aquí Edith, o aquí Laura, aquí es donde hay que trabajar. Este es el espacio en donde tenemos que trabajar. Sí. Porque siento que son como triggers, suena como mal y al mismo tiempo siento que es como la manera como más maravillosa, ¿no? Y más cercana que tenemos nosotros los seres humanos como Sí, eso es verdad. para Sí, eso es así con los triggers, con las emociones. Las emociones son indicadas, la ansiedad, la tristeza, el miedo, son justamente signos y símbolos para poder entrar a conocernos un poco más o entender un poco más qué es lo que nos está pasando y oportunidades de crecimiento. Ahora, no es lo mismo tener una experiencia reciente de trauma y que tengamos todas estas emociones, lo cual en este momento tan reciente lo que se requiere es más la capacidad de podernos proteger, de poder estar en un lugar safe, en un lugar seguro, de podernos cuidar, de poder desarrollar esas defensas para manejar esa situación tan abrumadora. Y más adelante, cuando ya haya una paz, y más adelante pueden ser días, meses, años más adelante, entonces poder invitar a esos triggers, invitar a esas emociones, a que nos abran la posibilidad de conocernos un poco mejor y de decir, ah, bueno, por aquí es la cosa, si esta es la reacción tan fuerte que tengo, por aquí va la cosa de qué es lo que tengo que explorar, qué es lo que tengo que conocer de mí misma, qué es lo que tengo que trabajar. Pero hay que tener mucho cuidado dónde es y cómo es. Yo siempre he en hecho qué el espacio. cuento, siempre he hecho el cuento, Patti, de cuando yo estaba trabajando en lo del 11 de septiembre, cuando se cayeron las torres en Nueva York, pues yo viví en Nueva York casi toda mi vida, justo estaba ese día, estaba trabajando, me tocó correr ahí, salvarme por mi vida también, pero después de la noche Wow. me llamaron para la Cruz Roja para poder empezar a ayudar a los sobrevivientes. Imagínate tú, esa misma noche ya, ni siquiera podía llegar de vuelta a mi casa, pues estaban todas las calles trancadas, estaba todo trancado. Y bueno, me quedé trabajando esa noche y me quedé trabajando literalmente la semana entera haciendo como una intervención de de first responders, de primeros respondientes ahí. Y en ese momento estaba como que estábamos todos los psicólogos, yo y todos mis colegas, dando como ese espacio de terapia. Bueno, cuéntame cómo te sientes y qué está pasando y ese debriefing de cuéntame todo lo que pasó, dime todo lo que sientes, conéctate con tus emociones. Y fíjate que así como suena, bueno, muy lógico, claro, que cómo no vas a hacer eso, nos dimos cuenta unos meses después, y de hecho han salido como investigaciones sobre eso, que no era la mejor intervención en ese momento. Fue una equivocación, porque con esa buena intención de querer apoyar, lo que hicimos fue trigger y trigger y trigger más a las personas. Lo que en ese momento lo importante es cuidar a esos que estaban ahí y más bien darles un espacio seguro de protección, un espacio seguro de contención, no de empujarlos a sentir y de descubrir esos triggers y descubrir esas emociones. Entonces, un tiempo después es que empiezas a hacer ese trabajo. Y eso lo digo Total. mucho, por ejemplo, si vamos a trabajar o vamos a ofrecer apoyo o ayuda con la gente del Humboldt, Patti, y te lo digo porque, bueno, no solamente mi experiencia del 11 de septiembre en Nueva York, después con el edificio Surfside aquí en Miami, que se cayó el edificio, se murieron 98 personas, miles de familias afectadas de todas partes del mundo. Lo primero que hice, o sea, estuvimos ahí desde el día uno, constantemente, del mes entero, y después llevo todavía, estoy trabajando un año y medio después, todavía trabajando con estas familias. Lo primero que hicimos no fue, ah, bueno, cuéntame cómo te sientes y vamos a trabajar lo que sientes. No, lo primero es, aquí estoy, contención, o sea, cuídate, ¿qué necesitas para sentirte seguro? ¿Qué necesitas para sentirte cuidado? ¿Qué necesitas para sentirte contenido y tal vez eh, expresar lo que necesites? Rabia, llorar, estar
completamente Es estar. Exacto. anestesiado, es estar a veces casi que ¿Sabes sin qué? palabras, ¿sabes? Bueno, me fascina todo lo que estamos hablando y es algo que yo hablo muchísimo, incluso todo lo que vamos a hablar, para que sepan, lo voy a conectar también con temas de crianza e infancia por mi naturaleza de mi cuenta y de lo que yo hago. Buenísimo. Pero fíjense que es exactamente lo mismo que yo siempre acompaño a que los padres hagan con los hijos. No tenemos que arreglar una emoción, no tenemos que explicar ahorita en el momento las cosas que están pasando. Lo único que nuestros hijos necesitan es que yo esté. Y sabes que hay un libro maravilloso de niños que se llama en español El conejo escuchó, no sé si lo has escuchado, The Rabbit Listened. Ajá, no. Bueno, es un libro súper sencillo, lo tengo obviamente para niños, en donde un niño, por ejemplo, se le cae está construyendo una torre espectacular, no sé qué, y de repente, ¡pum!, se le cae toda la torre que había construido. Y el niño se queda en shock y de una empieza a llorar y a llorar y a llorar, y de repente viene que es un elefante y le dice, ven, no sé qué, vamos a construir la torre juntos y hacemos así. Y el niño sigue llorando, no. Y de repente vino que sí, no sé, la jirafa y le dijo, no, vamos a patear a la gente que, no sé, que hizo que se cayera la torre. Bueno, los pájaros. Sí, sí, Yo los sí, atrapo. sí. Mira, Patti, se llama Estoy contigo en Ah, español. me encanta, Que Clary los vende aquí, bueno, por lo me menos en ese momento lo vendía en encanta. Los Caracas. voy a Te, buscar. Ujú, te lo voy a mandar porque de verdad es súper poderoso el libro, tanto para el niño como el adulto que lo está leyendo. Y bueno, ujú, y así van varios animales ofreciendo ayuda, como que mira, pero ujú. vamos a hacer esto y no sé qué. Y de repente hay como un conejito que siempre estuvo como en una esquinita, sin hacer nada, o sea, haciendo absolutamente nada, simplemente estando. Y de repente se van los animales, se queda el conejito poco a poco, muy lentamente, se va acercando hasta que el niño de repente siente su piel fuzzy, o sea, Mm, suave. ujú, sí. Y el niño empieza, no, el conejo ni habla, el niño empieza a Ujú, gritar, a llorar, a quejarse, mm, mm, hasta que, y el conejito nunca habló, hasta mm. que de repente eh, el mismo niño dice, mira, ¿será que me ayudas a construir entonces tú la torre? O sea, fíjate que el único que necesitó ese niño era que lo Sí, escuchara, era una persona que sí, estuviese ahí. sí. Y eso que tú dices de seguridad, en situaciones como la de Humboldt, creo que es súper importante. Y creo que las autoridades en esos casos son las más responsables de generar esa contención, porque efectivamente, si Claro, lo hablamos a nivel neurológico, ¿no? ¿Verdad? Cerebral, o sea, la única función de nuestro cerebro es buscar seguridad. Si yo no me siento seguro, hasta o sea, el mismo lóbulo frontal sí, sí, apagado. No puedo totalmente. pensar bien, no puedo tomar decisiones, no puedo resolver problemas, ¿verdad? Entonces, hasta que yo no genere, ¿sabes? Ese ambiente de seguridad, es muy difícil ir a otro espacio. Claro, y ahí es donde me parece importante que no es solamente las autoridades, que 100% deberían de estar ahí proveyendo seguridad en situaciones así comunitarias, pero también los miembros de la comunidad, los líderes comunitarios, crear espacios de contención y de seguridad. Una cosa que funcionó mucho, por ejemplo, para lo del edificio Surfside de Miami, es que se creó en el lobby de un hotel reunión todas las mañanas y todas las noches durante 30 días sin fallar, todas las familias reunidas, hablemos de lo que está pasando, cómo te sientes hoy, en qué estás, pero todos, estábamos todos los bomberos y los policías y los psicólogos y los coaches y la gente de todas las, o sea, los first responders y los perritos y todos ahí, ¿cómo estamos hoy? En la mañana y en la noche, ¿cómo estamos hoy? ¿Qué descubriste? ¿Qué te puedo ayudar? Yo te apoyo, y eso hizo una sensación de contención y de seguridad maravillosa, una conexión comunitaria maravillosa, que eso es algo que me encantaría ofrecerle a la gente del Humboldt. A ver si podemos Sí, hacer. sí, bueno, vamos a ponerlo aquí y de repente le puede escribir a Edith o Sí, a mí, que sí, Edith me hizo una propuesta que me pareció maravillosa para hacer de repente un Zoom privado para quienes han sido muy afectados por este tema, para exacto. dar herramientas muy concretas y básicamente para dar este espacio. Para dar ese espacio de contención, más que nada, en realidad. Exactamente. Como el conejito, como el conejito. Y fíjate que tú lo aplicas para niños, pero te puedo decir que ayer estaba con una pareja, que esto me pasa mucho cuando hago terapia de pareja, donde la esposa le está diciendo al esposo, lo único, yo te estoy diciendo que me duele la barriga.
No quiero que me digas qué medicina tomar, ni qué dejar de comer, ni para dónde, qué doctor tengo que ir, ni cómo resolver el problema. Lo único que quería que me dijeras es que te escucho y estoy contigo, como se llama el libro, estoy contigo. Eso es lo único que necesito. Y ahí se me quita todo, se me quita todo. Entonces, no solamente los niños para recibirlo de los padres, sino las parejas para recibirse, para la comunicación, para ese buen escucha, de decir, no necesariamente tenemos que empezar a dar todas nuestras opiniones y dar todo solución a todo. Muchas veces eso de escuchar es mucho más poderoso que cualquier otra cosa, ¿no? Escuchar activamente, tener esa presencia, estar presente para la otra persona. Sabes Y que me eso, encanta que menciones esto porque o sea, recientemente me terminé un libro que te recomiendo súper chévere, ahorita hablamos también del tuyo porque me quiero hablar de eso, pero que se llama, de una psiquiatra española que se llama Marian Rojas, que se ha hecho súper famosa, que el libro se llama Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y de verdad que el libro me encantó, o sea, me gustó muchísimo porque bueno, habla de toda la parte también científica, ¿no? De todo lo que estamos hablando. Y hay una parte en donde ella habla de el poder que tiene el hablar, ¿verdad? Ese catarsis, ¿no? Que nosotros hablamos en terapia, de poder hablar y que una persona te escuche auténticamente. Porque, ujú, y lo difícil en verdad que es conseguir una persona que te escuche ujú, auténticamente. ujú, ujú. Incluso ella después escribió como un sequel, ¿no? O sea, como un segundo libro que se llama Encuentra tu persona vitamina, que no me lo he leído, pero Ah, me lo quiero leer, sí, que se ha sí, yo hecho sé quién famoso. es. Yo creo Sí. que se ha hecho como más famoso pero este es el que lo prela. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, ella es Y española, sí, es sí. española, es española. Y nada, todo lo que pasa también a nivel bioquímico, ¿no? O sea, todo la oxitocina, incluso que tú liberas al hablar y que una persona te escuche. Y como tú dices, que realmente te escuche, o sea, que no Sí, esté pensando en otra cosa o queriendo opinar, o no, sino sí, haciendo preguntas, preguntando cómo sí, te sientes hoy, cómo estás hoy, déjame sí. escucharte. Sí, eso es como, eso es, hay uno de los padres de la psicología que se llama Adler, que Ah, mi justamente amor. proponía esa presencia incondicional, ese escuchar incondicionalmente, ese auténticamente e incondicionalmente en ese momento. O sea, un buen terapeuta y un buen escucha, una buena conexión, ser una buena pareja, un buen padre o un buen terapeuta, de cierta forma es escuchar y estar presente auténticamente e incondicionalmente. Eso es maravilloso. O sea, imagínate ser auténticamente tú y estar presente escuchando a la otra persona de manera real. Eso es maravilloso. Eso ya de por sí, eso es sanador. Solamente hacer eso es sanador. Eh, Así Y que bueno, bueno, eso es justamente para repetir, o sea, este es el espacio que estamos queriendo ofrecer para todas las personas como muy afectadas con este tema del Humboldt. Así que bueno, si están interesadas, nos escriben a mí o a Edith para facilitarles ese espacio. Otro tema que yo quería hablar contigo hoy era cómo hablar de situaciones así de traumáticas con los niños. Bueno, a mí me encanta este tema, lo he hablado antes, pero creo que es algo que tenemos que repetir mucho para efectivamente dar herramientas, sí. porque en esta situación yo te comenté que, por ejemplo, a mí me llegó consulta, o sea, me llegó como motivo de consulta una persona preguntándome que no sé qué hacer, mi hija vio esto, vio al niño caer en su salón y está traumatizada y de verdad, no sé si no hablar, no sé si se me da loca, no sé si hablar, no, o sea, no sé qué hacer porque yo Sí, también como mamá estoy sumamente afectada por sí, esto. Entonces, bueno, esto es uno de los ejemplos que les cuento. sí, Y sí. quiero hablar y para dar herramientas, porque esto no solamente funciona para lo que estamos hablando del Humboldt, sino la muerte en general, que, bueno, es parte de la Bueno, vida, ¿no? mira, una de las cosas que me llaman a preguntarme mucho también, Patti, es Ujú. situaciones, por ejemplo, cuando empezó la guerra de Ucrania, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, por ejemplo, cuando hubo el school shooting, o Exacto. sea, es como que Edith o doctor Shiro, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué le digo a mi hijo? Porque lo vi en la televisión o lo oyó con el amiguito o le dijo, o sea, o nosotros estamos afectados y no sabemos cómo hablarle. Una de las cosas que siempre digo que es regla A número uno, estoy segura, Pati, que tú también lo pensás así, es no mentirle a los niños. Eso es extremadamente importante. O sea, lo que vayas a hacer con esta información o como lo vayas a hacer, por favor, no mentirle a tus hijos y empezar a contar cuentos que no existen. O sea,
Típico, se muere tu abuelita, se muere un familiar. No, es que la abuelita se fue de viaje a China y viene en un año. No, eso hace muchísimo daño a los niños, por varias razones. Uno, porque después no tienes cómo respaldar eso que dijiste, porque los niños están a volver a preguntar. Y segundo, porque los niños, desde el vientre, desde los más chiquitos, tienen entendimiento de lo que está pasando. Los niños son, igual que los adultos, somos sensores de las emociones. Tenemos antenitas y sobre todo los niños muy desarrolladas de cuáles son las emociones en el cuarto, en la casa, de qué está pasando, por qué mi mamá está preocupada, por qué mi papá está preocupado, qué es lo que está pasando, por qué se están peleando. Y aunque no sepan el cuento, saben que está pasando algo. Y esto puede ser preverbal, o sea, el niño no tiene que saber hablar para saber que está pasando algo. Es como, o sea, el niño le ve la cara a los adultos para saber si se tiene que sentir bien o se tiene que sentir mal. El niño se guía por las emociones de los adultos para saber si está en un lugar seguro o si hay peligro. Entonces, por favor, no contarle cuentos a los niños que no son verdad y que no son reales. Ahora, tampoco la idea es exponer a niños a información adulta de la que no son capaces de manejar. Entonces, siempre ir con la verdad, siempre hablar del tema, pero muy cuidadosamente dependiendo a qué edad corresponde y qué tipo de información quieres decir. Entonces, si el niño, este ejemplo que acabas de dar, un niño que está en el colegio, Humboldt, y que vio lo que pasó, y que estuvo ahí cuando pasó, y que tú no le puedes esconder a este niño que no ha pasado nada. Eso no puede suceder. O sea, el niño sabe que pasó algo, la niña sabe que pasó algo. Entonces, empezar por una pregunta. Esa es como regla número 3. No impongas en el niño lo que tú sientes y lo que tú piensas. Eso no es lo importante. Lo importante es lo que siente el niño y lo que piensa el niño. Entonces, no asumas que lo que el niño sabe es lo que tú sabes. No asumas que lo que el niño siente es lo que tú sientes. Entonces, comienza las conversaciones con preguntas. Ten curiosidad. ¿Qué está sintiendo el niño? Entonces, pregúntale, ¿tú viste qué fue lo que pasó ahí en el colegio? Cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con eso? ¿Qué crees que pasó? Empieza por lo más básico. ¿Qué crees que pasó? A ver qué cuento te cuenta, a ver qué fue lo que vio. No asumas que tú sabes lo que vio el niño o lo que entendió el niño. Empieza a tener curiosidad de lo que está pasando en su planeta, en su manera de ver, en su mente, y desde ahí te vas guiando para poder responder a esas preguntas y dar información. Yo siempre uso el ejemplo de un niño que vino a mi consulta que de 3 añitos y los padres horrorizados porque decían, es que mi hijo está todo el tiempo diciendo sexo, que quiere sexo, que quiere sexo, que quiere sexo. Y yo le digo, ¿y tú le has preguntado a tu hijo qué significa sexo? No. Le digo, Mm, pregúntale a tus hijos. Entonces el niño parece que asoció la palabra sexo con una comida específica, un evento específico, una comida específica que no tiene nada que ver con sexo, más que el niño de 3 años no tenía la menor idea de lo que era sexo. Los padres estaban horrorizados, no sabían qué hacer, pensaban que el claro. niño era un depredador sexual, yo no sé qué pensaban. Y le pregúntale a tu hijo qué significa la palabra para él. Empieza desde ahí, deja de asumir lo que tus niños crean o no crean, sientan o no sientan, saben o no saben. Entonces, ahí es donde, esos son los parámetros para donde tú puedes empezar a hablar con tus hijos. Que ellos te guíen, que ellos te den la información, que ellos te digan lo que les preocupa, que ellos te vayan Guiando, indicando, ¿no? guiando, indicando cuánto es mucha información y cuánto es poca información. Y ten mucho cuidado lo que vas a decir y lo que no vas a decir. Y siempre, siempre, siempre busca ayuda profesional si eso si eso te da más seguridad y más tranquilidad. Si tú sientes que estás completamente abrumada, ansiosa y nerviosa y no puedes tener como esa tranquilidad para darle seguridad a tu hijo, a tu hija, busca ayuda profesional para tú estar tranquila y tranquilo para que entonces puedas guiar a tus hijos también. Total, total. Bueno, no puedo estar más de acuerdo con todo lo que estás diciendo, porque, bueno, también lo comentamos la última vez que nos habíamos reunido, que cuando hay cambios tan bruscos e importantes en el ambiente, a nivel energético, esto se siente, es lo que tú estás hablando de las emociones que se perciben fácilmente, o sea, parte de nuestra naturaleza humana es percibir todas estas emociones y en especial estas que son como mucho más intensas. Entonces nosotros ser los narradores, los traductores un poco de lo que está ocurriendo,
es una necesidad que tienen tus hijos. Y Exacto, obviamente, como tú dices, o sea, exacto. mientras también tú más, no quiero decir solo 100% en calma, porque también es normal que a ti como adulto esto te afecte, pero no sé qué piensas, pero yo siento que cuando tú lo procesas incluso con tus propios hijos, te ayuda a ti mismo a procesarlo. O sea, Sí, es un baile, ¿no? O sea, como un... sí, pero tener mucho cuidado, sí, 100%. Tú no vas a pretender que no estás sintiendo nada y no está pasando nada, pero Exactamente. sí, pero los padres siempre tienen que tener mucho cuidado de no ser, lo- no ir a donde los hijos a recibir el apoyo emocional. O sea, tú no vas a ir donde tu Claro, hijo a llorar con tu hijo de lo que pasó y a totalmente. decirle lo preocupada que tú estás por lo que pasó, porque entonces esa carga la está cargando tu hijo de tener que cuidarte y protegerte a ti. Y, o sea, y es completamente inapropiado y fuera de lugar. Totalmente Ahora, fuera de lugar. tú quieres llorar porque te duele la pérdida de que se murió un niño o que se murió un familiar o que estás pasando por... Sí puedes llorar, claro, claro que puedes llorar y claro que puedes mostrar emociones. Pero otra vez, esa línea muy delicada y muy fina de cuánto sí y cuánto no. Mientras tú estés claro de que tú no estás ahí para apoyarte en tus hijos y que tus hijos sean los que te consuelen a ti y que tus hijos sean los que te den a ti tranquilidad, hay que tener mucho cuidado con eso. Eso es como que Sí, lo sí, peor que le sí. puedes hacer a tus hijos. Bueno, sabes que hay un ejemplo que a mí me marcó muchísimo de Dr. Becky, que se ha hecho súper famosa en las redes, que a mí me encantó Sí, y lo sí. uso en mis talleres en todos lados y la hablo ahí en todos Ujú, lados. ujú. Es la importancia de siempre vernos a nosotros como los pilotos de la vida de nuestros hijos. Exacto. Y si el avión está en turbulencia, quien tiene que mantener esa calma y mantener siempre no quiero decir el I am a prize, pero como que la posición y mi rol muy claro de que Sí, quien es el piloto de sí, esto soy yo, sí. eso va a generar demasiada calma en nuestros hijos. O sea, yo puedo estar en una turbulencia y decirle a mis hijos o a los pasajeros, mira, Sí. estamos en una turbulencia muy fuerte, estamos pasando por no sé, una nube con rayos, ya yo he pasado por aquí, sé que están asustados, es normal que estén asustados, pero vamos a salir de esto en 4 minutos. O sea, Sí. eso, o sea, fíjate que estás narrando lo que está pasando, o sea, le estás diciendo, le estás explicando, y al mismo tiempo los pasajeros están sintiendo mucha seguridad porque, bueno, o Sí, sea, decimos, bueno, este tipo sabe lo que está haciendo, sabe que es una situación sí. chimba, pero sabe lo que está haciendo. Es que es una de las Y, cosas, claro, una de las cosas que creo que hay que hacer énfasis, me encanta que está la doctora Monserrata aquí que se unió a nosotros, hola, hola. ay, qué chévere. Justamente, muchas veces los niños se acercan a los padres para buscar esa manera de entender el evento desde un lugar casi que básico de las palabras que estamos usando para eso. Entonces, muchas veces lo que le podemos dar a nuestros hijos es sencillamente la herramienta del lenguaje. Muchas veces con palabras que puedan identificar las emociones. Es suficiente para que los hijos puedan entonces tener ese lenguaje de decir, ah, ya sé dónde colocar esto y dónde colocar esto otro. Esto se llama tristeza, esto se llama rabia, esto se llama dolor, esto se llama frustración, esto se llama decepción, Miedo. esto se llama miedo, terror, ira. Justamente los padres y en general para los adultos, aprender a identificar las palabras que describen lo que estás sintiendo en el momento es una de las cosas más importantes, no solo para darle a nuestros hijos, sino para nosotros mismos como adultos. Esto es lo que se llama una regulación, o sea, saber regular tus emociones, como self-regulate, una regulación de emociones, que es poder decir, ok, en vez de reaccionar inmediatamente, déjame identificar cómo me siento y qué siento para entonces poder actuar en base a eso. Y esto te lo digo, Total. sí, y aquí voy a meter un poquito mi cuñita de mi libro, porque sí, que lo tengo aquí. Felicidades, o sea, ustedes pueden creer que esta mujer acaba de escribir un libro. Acabo Se de llama escribir The mi libro, Unexpected Gift of Trauma. El El regalo regalo inesperado del inesperado. trauma. El regalo inesperado del trauma, y Cuéntanos lo más, menciono. cuéntanos más. No, es que lo menciono justamente porque una de las cosas que en este libro, además de describir qué es trauma y una serie de cosas como muy específicas de cómo entender esto que estamos hablando,
La segunda parte del libro son 5 pasos de cómo transformar el trauma en crecimiento, en sabiduría, en propósito de vida. Y entonces el primer paso es esto de aceptación radical, que es justo lo que estamos hablando. Es decir, ¿sabes qué? Estoy completamente traumatizado o estoy completamente abrumado o me acaba de pasar algo horrible. Pero entonces el segundo paso es poder identificar, justo ahí, identificar qué es lo que te está pasando. O sea, justamente en esa aceptación radical. Es decir, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que estoy teniendo? O sea, ¿qué es? ¿Es miedo? ¿Es tristeza? ¿Es rabia, ira que quiero matar a todo el mundo? ¿Es decepción? ¿Es nostalgia? ¿Es excitación? ¿Estoy tan excitado? ¿Estoy tan emocionado? ¿Es ansiedad? O sea, ¿qué es lo que me... Y esto no solamente para nosotros los adultos, sino para nuestros niños. Claro. Desde pequeños, poderles darle este lenguaje ayuda tanto a poder entonces navegar estos procesos de trauma. Ayuda muchísimo. Entonces, el segundo paso es este paso de que se llama seguridad y protección, que es justo lo que estábamos hablando antes. Cómo nos damos a nosotros mismos y buscamos en la terapia, en otras personas, en otros lugares, en la comunidad, en estos espacios, protección y seguridad para poder expresar nuestras emociones. Y sabes que ¿Cómo quiero crean? aclarar algo para quienes de repente no conocen bien el concepto de aceptación radical, que bueno, obviamente no lo vamos a explicar aquí en profundidad porque puede dar para un rato largo, pero es importante ver la aceptación radical como ser capaz de ver algo que es, ¿ok? No estamos diciendo que te guste, que te encanta lo que te está pasando, Así te es. rindes ante algo. O sea, cuando hablamos de aceptación radical es simplemente, como acabas de describir tú, decir, mira, esto o sea, me acaba de pasar y estoy así. ¿Ok? Así es. Es como la pared es blanca, esto me acaba de pasar. O sea, un hecho. Exactamente, es un hecho que es así, o sea, soy alcohólico, es así, o sea, mis padres se divorciaron, o estoy, no sabes, me hicieron bullying, o sea, como ponerle nombre y apellido a lo que te está pasando, aunque sea doloroso, aunque sea difícil, ¿sabes? El segundo paso es este de La como seguridad. seguridad y protección. El tercer paso, entonces, es cómo creas nuevas narrativas, cómo creas una nueva manera de entenderte a ti misma, de definirte a ti misma, de saber de qué se trata. O sea, en este caso, por ejemplo, del Humboldt, cómo este colegio, después de que, o sea, que empiece a procesar esto que pasó, va a tener que redefinir quién es este colegio, cómo funciona el colegio, cómo van a ser las relaciones dentro del colegio, cómo se va a crear más seguridad, más protección, más comunicación, cómo estas familias se vuelven a reencontrar. O sea, todo esto es una redefinición, ¿verdad? De que va más allá del trauma de esta pérdida tan grande. Igual de la redefinición, imagínate, te lo voy a poner más grande todavía, la redefinición que estamos teniendo a nivel global después de la pandemia. Cómo el planeta se ha sacudido con esta situación, que no es solo COVID, sino es COVID más todo el cuestionamiento la crisis de environmental, ¿cómo se dice?, del ambiente, más cómo las instituciones se están derrumbando, o sea, que hay muchas cosas Sí, pasando. puede ser, por ejemplo, o sea, ahorita pensando en otros motivos de consulta, no que me lleguen, por ejemplo, la muerte de un niño, un hermano en la casa, hay que redefinir también la estructura incluso familiar, ¿no? O sea, hay Claro. mucha redefinición que hay ¿Y que quiénes son hacer. como familia? Entonces, ¿cómo empiezan a crearse? Porque son la familia que perdió a un miembro familiar o son la familia que es eso y otras cosas más. Ok, somos la familia que acabamos de perder un miembro de la familia, sí, pero también somos la familia que sabemos ir a la playa y nos reunimos para Navidad y celebramos otras cosas y que creemos en esto y tenemos estas convicciones. O sea, ¿dónde vas redefiniendo quién eres? A nivel individual, a nivel grupal, y luego el cuarto paso es el paso de la integración. Entonces, por ejemplo, en Humboldt, en el colegio, después de que pasa una cosa así, ¿cómo tú integras esto que pasó? Porque tú no puedes olvidar que acaba de pasar esta tragedia, ¿verdad? Entonces, en estos pasos, ¿cómo tú integras esto que pasó tan duro, tan difícil, tan traumático, con lo nuevo que estás generando? ¿Cómo estás regenerando y cómo tú integras esto para que sea una historia coherente? Entonces, o sea, Venezuela, estamos pasando por, o sea, un país que está en shock, está en trauma absoluto. Cómo Venezuela se empieza a redefinir
pero tomando en cuenta la historia de estos últimos 20 años, porque no podemos olvidarnos que eso pasó y entonces pretender que no, no, aquí somos una cosa. No, esto viene con toda esta carga y cómo estamos integrando todo en una nueva manera de ser. Y por último, el quinto paso es entrar en este estado de mucho más conciencia, mucho más entendimiento, valorar mucho más las relaciones, valorar mucho más el sentido de la vida, valorar mucho más las fortalezas que has desarrollado con esto, de decir, wow, fui capaz de crecer con este reto y con esta adversidad, fui capaz de desarrollar mis habilidades que ni siquiera sabía que tenía para enfrentar cosas tan difíciles y eso me hace a mí mucho más sabia. Mira, aquí está mi gente de abueladas tan bellas, mi José tan bello, me encanta que están en estos, porque son cosas que ellos saben, Qué nosotros lo hemos emoción. hablado, sí, de cómo nos redefinimos, ¿verdad? Para decir, es verdad que pasé por algo tan traumático y pasa tiempo, esto no pasa de la noche a la mañana, pero para decir, he sido capaz de desarrollar nuevas habilidades, de conocer partes de mí que no sabía que tenía. Y mucha gente, imagínate, me dice, Patti, gracias a eso horrible que me pasó, yo soy la persona que soy hoy en día. Le doy las gracias a esa tragedia que viví, haber sido ese inmigrante, haber perdido ese familiar, haber sufrido este accidente, haberme divorciado, haberme peleado, o sea, sabes, pasado por el bullying que pasé en el colegio, haberme, sabes, cosas que no son fáciles en la vida, o haber tenido la mamá o el papá tan abusivo que tuve porque yo desarrollé unas capacidades y un entendimiento, una empatía, una conciencia que yo no hubiese tenido si yo no hubiese vivido eso. Y eso me hace una persona más sabia, me hace una persona más capaz, me hace una persona más empática con los demás. Fíjate que muchas veces la gente que pasa por dolores muy grandes, esos dolores se vuelven sus mayores superpoderes. O sea, y es un poco mi libro, ¿no? De decir cómo tú transformas esos traumas y esos dolores y esas heridas en superpoder. Total. Entonces, claro, Sabes eso que no todo esto pasa. que estamos Ujú. hablando, bueno, increíble. Y de repente lanzo y cuento un poco aquí, espero que no demasiado, pero porque es un proyecto que tengo, que llevo todo el año trabajando y que voy a lanzar ahorita en enero, que son unas tarjetas de emociones, literal, Ah, para identificar las emociones. me encanta. Te las voy a enseñar después porque, bueno, sé que va a ser maravilloso. Está como dirigido a niños, pero lo interesante es que para el adulto que esté con el niño va a ser impactante también leer estas tarjetas y verlas. Aparte son espectaculares, bellas, etcétera. Qué bello. Pero obviamente hice un trabajo arduo, ¿no? De conocer muy bien cada una de nuestras emociones. Y por ejemplo, fíjate bueno, sabemos, ¿no? Que cada emoción tiene una función muy específica. Y por ejemplo, la tristeza, que estábamos hablando ahorita, una de las funciones más importantes que tiene es que te ayuda muchísimo a conectar con los demás. Porque cuando tú has sentido esto, cuando tú has sentido esta tristeza, esta decepción, estos Exacto, dolores, te exacto. ayuda más bien a contactar con mayor facilidad con otros y obviamente sabemos, ¿no?, que las relaciones son de las partes más importantes de nuestra vida, las relaciones auténticas. Claro, exactamente. Entonces, a pesar de Eso. que sí, o sea, estoy de acuerdo que hay que dejar pasar un tiempo, porque el dolor, los dolores, o sea, de eventos traumáticos son muy grandes, ¿no? Son dolorosos, incluso de los big T's y los small T's, como estábamos hablando al inicio. Pero, pero Me sí, encanta ese proyecto. Mira, una de las páginas del libro es justamente la lista de emociones. Así que cuando quieras, cuando estemos hablando de esto, buscamos por las tarjetas favor. de emociones y les damos las herramientas ahí a todo el mundo para que diga, bueno, este es el proceso, aquí están tu tarjeta de emociones y aquí es como vamos, porque eso justamente, o sea, estos 5 pasos están muy abiertos a que se usen muchas herramientas. O sea, ¿qué herramientas usas en el primer paso? ¿Qué herramientas usan en el segundo? O sea, aquí es maravilloso que se pueda incluir todo esto porque hay mucha sabiduría. Y esto que tú estás diciendo de identificar emociones, ¿no? Que me encanta que hagas me encanta eso que estás haciendo, me las tienes que mandar. Justamente es algo que Bueno, para que sepas, perdón, el que nos están preguntando, el libro ahorita está en inglés. En inglés se está llama The Unexpected Gift of Trauma, que me dice el link que se puede conseguir sí, en si quieres Amazon. escríbelo ahí, igual, y si Dios quiere también va a estar en español en unos meses. Okay. Está en Kindle, está en audio, está de verdad que disponible en todas estas plataformas y en todos estos Okay. modos. Em, Ok, te estoy escuchando.
Pero entonces, yo creo que eso de poder identificar emociones hasta momentos tan difíciles como estos momentos traumáticos es como que básico, porque eso te permite entonces pedir ayuda, la ayuda que necesites, te sirve para poder empezar a regular lo que está pasando dentro de ti y te sirve también para poder apoyar al otro. Cuando tú identificas tus emociones, si tú tienes una de estas familias, por ejemplo, que perdió al niño o los niños que están afectados por esto, si tú puedes identificar cómo tú te sientes, tú eres mucho mejor ayuda para las familias. Si tú dices, wow, me está causando mucha angustia, no sé qué hacer, yo estoy muy ansiosa porque me recuerda cuando a mí me pasó algo parecido o cuando a mi familia le pasó, o estoy como tan nerviosa con esta situación que prefiero no hablar porque sé que lo que voy a decir va a ser más doloroso. Y muchas veces pasa en situaciones así que quieres decir algo, quieres apoyar, quieres ayudar, y lo que dices es 10 veces peor. Entonces, ¿qué hace sentir a la persona mal sin querer? Entonces, tener conciencia de tus emociones, tener conciencia del lenguaje, tener conciencia de todo esto es maravilloso. Sí, este libro sirve para los adolescentes también, porque para cualquier persona que esté queriendo entender más qué es el trauma, cómo se manejan los traumas, los grandes, los pequeños, cómo se entiende, cómo pasa de generación en generación, cómo pueden ser traumas colectivos y traumas individuales, cómo hay esta conexión neurológica, epigenética, sabes, del sistema nervioso, de cómo nosotros se manifiesta en nosotros, ¿no? Estas Total. respuestas de trauma. Sí, sí, sí. No, maravilloso y aparte es algo súper importante, ¿no? E interesante las emociones. Es que para tú poder incluso regular tus emociones, necesitas primero identificarlas. No se puede Exactamente. regular hasta que se logren identificar. Ah, exactamente. Excelente. Eso es importantísimo eso que estás diciendo. ¿Y por qué es importante regular las emociones? Porque cuando no regulas las emociones o no le enseñas a tus hijos a regular emociones, lo que haces es estar disparando flechas todo el día. Estás todo el día reactivo, estás todo el día Sí, sí, sí. impulsivo, estás todo el día en automático, diciendo, ay, me molesta aquí, pa, sale algo, ay, me duele aquí, sale algo, ay, y ni siquiera sabes de dónde viene esa respuesta. Entonces luego tienes la gente diciendo, bueno, pero o sea, ¿qué le está pasando a esta persona? ¿Por qué reacciona así? ¿Por qué le pasa así? ¿Por qué habla feo? Y entonces hay una completa incoherencia entre quién eres tú y cómo reaccionas frente al medio ambiente. O sea, importantísimo regular. Súper importante. Sabes que esta es una pregunta que me parece bien buena. Cuando el trauma se manifiesta con mucha ansiedad, ¿se debe medicar o es mejor esperar a identificar la emoción y regularla? Maravillosa pregunta, gracias por hacerla. Excelente, muchísimas gracias a esa pregunta. Y sí, es controversial la pregunta, Muy porque controversial. sí, porque yo estoy, y Patti seguro también va a decir en su respuesta. Cuando en nuestra sociedad, la sociedad esta que vivimos, en esta cultura global en la que vivimos, tener emociones intensas no está bien visto. No tenemos espacio, ni cabida, ni aceptación para tener grandes tristezas, grandes miedos, grandes ansiedades, porque la gente que tenemos alrededor no lo tolera. Eso, entonces, ¿qué pasa? Que entonces tenemos una sociedad que frente a la menor manifestación de emociones te empieza a dar medicina. Ah, estás triste porque se murió alguien. Tómate tu antidepresivo para que no llores, no sientas, no hablas, no pienses, no digas, evita evasión total, escape total de tus emociones. Es más, voy a parar con Sunda y porque creo que es demasiado importante lo que está diciendo, quiero hacerlo como un highlight. Fíjate que justamente nosotras estamos proponiéndote exactamente lo opuesto. Vamos a sentir, vamos a Exacto. procesarlo, vamos a darle con todo, porque Ujú. es como que lo opuesto, ¿no? A este Sí, tema de medicar. totalmente. Ahora, es verdad que si vamos a sentir, vamos a procesar, vamos a todo, es importante tener apoyo, es importante tener apoyo alrededor, es importante sentirse seguro, es importante sentirse protegido. Yo no estoy diciendo que vas a ir por la calle ahí completamente desregulado, no estoy diciendo En eso un porque eso es ambiente peligroso también, contenido, contención. tener contención. Entonces eso a veces es estar en terapia, a veces es estar en yoga, a veces es irte a una montaña y escalar la montaña, o con tu profesor de deporte, de música, o sea,
o con tu familia en específico, o sea, tener un ambiente de contención para poder sentir todas estas cosas y cuando te sientas segura y protegida. Ahora, si en el día a día y en el funcionamiento del día a día, mientras estás procesando esto y mientras estás cuidando tus emociones, necesitas bajar los niveles de ansiedad para poder trabajar esto, yo estoy de acuerdo con eso. Si tú estás teniendo ataques de pánico donde no puedes ni siquiera funcionar en el día a día, estoy completamente de acuerdo con tomar medicación para bajar el nivel de ansiedad, siempre y cuando estés trabajándolo, siempre y cuando estés trabajando la ansiedad, trabajando el trauma, trabajando lo que origina Sí, esa ansiedad. paralelamente, Claro, porque si no lo único que estás lógico. haciendo es, lo único que estás Shutting down. haciendo es, claro, estás apagando los fuegos, pero no estás tratando de dónde es que viene el fuego. Estás como poniéndole curitas a los síntomas, pero no estás realmente resolviendo el problema. Es como que tienes un hueco en el estómago. Entonces, en vez de cuidar y sanar el hueco del estómago, lo que haces es, bueno, tomarte algo para que te alivie el dolor, pero no te estás curando el hueco. Ujú. Literal. Entonces, Y otro caso, o sea, por ejemplo, en los casos que yo también siento o he visto la necesidad de que alguien se medique, es cuando ya es demasiado prolongado. No sé si estarías de acuerdo o no conmigo, o sea, pero parte de lo prolongado es porque no se ha tratado. O sea, nada es prolongado si se empieza a procesar, a tratar, a entender, a sanar ese trauma. Porque todos los síntomas que tenemos, todos, ansiedad, depresión, adicción, ataques de pánico, obsesividades, ese es mi punto de vista, mi punto de vista. Todos vienen de traumas, todos absolutamente. Para mí, ese es mi planteamiento en el libro también, todo viene de traumas. Si el trauma fue en la infancia, o el trauma fue en la adolescencia, o el trauma fue en la adultez, ok, pero vienen de ahí. Y hasta que no trates esos traumas, no vas a poder sanar la adicción y la obsesividad y la repetición y la ansiedad y la depresión y todas esas cosas que pasan. Entonces, claro, hay que medicar cuando es intolerable, pero para poder trabajar eso que tienes que sí, trabajar. como un impulso, yo lo diría así, como un impulso. Te Sí. digo esto del prolongado porque, por ejemplo, a mí, o sea, recientemente una persona muy cercana a mí que pasó por una situación muy traumática, por ejemplo, estuvo trabajándolo en terapia, haciendo mil tipos de terapia, porque no solamente terapia terapéutica, Ujú, a nivel ujú, energético, a nivel, no mm, sé, y pasados muchos meses, ujú, seguía en una depresión bastante fuerte. mm, Entonces, por ejemplo, eso para mí es un mm. caso en donde digo, claro, y nunca se medicó. Claro, pero ella tuvo la oportunidad de realmente vivir el duelo que le tocaba. Lo lloró, lo vivió, lo expresó, le dio chance de hacer eso. No sé, Sí, sí le dio. sí le dio, sí le dio. Y esos, claro, son casos muy puntuales, lo sé, porque en general estoy de acuerdo que, o sea, es que lo he visto, o sea, lo he vivido personalmente en consulta y yo sé que tú Sí, también, que cuando sí, las cosas se trabajan, sí, no se necesita ese apoyo a juro. Lo que pasa es que sí, también vivimos una cultura en donde también queremos todo para ya, ya, ya. Entonces sí. eso también es otra cosa, que esto es algo que requiere de trabajo y tiempo. Habría que ver que con ella, que está en esa depresión, o sea, está en depresión crónica, habría que ver Funcional, diría que es funcional, si está en ese previo límite. si previo al trauma que le pasó, o sea, lo que ella identifica como esa pérdida, si ya están pasando otras cosas que no han sido Sí, trabajadas. Porque a sí, veces, ¿sabes? 100%. Porque son capas, muchas veces unos traumas tocan con otros, son como capas de una cebolla. Y puedes estar trabajando el trauma más reciente, que se te murió alguien. Pero eso toca con los problemas que tuviste con tu mamá, con tu papá, un problema de la infancia, un abuso, Entonces, esos van tocando unos con otros. Y suena loco esto, pero mientras haces el trabajo de uno, se te empiezan a revolver los otros. Entonces tú dices, oye, Total. no puede ser que yo estoy trabajando mi Estoy mega trauma, traumada. estoy
Estoy trabajando Y en mi es como lo cosa, que tú acabas de decir, es como que, sí, o sea, yo estoy tan de acuerdo contigo con el hecho de que todo es un trauma, o sea, y por eso yo de repente trabajo lo opuesto y parte de como de mi misión de vida, y lo digo 500.000 veces, es proteger la infancia, porque Mm, muchísimos traumas originan de la infancia, eso es lo que se y son necesita, eso es lo que se total, necesita para que yo no tenga que tener tanto trabajo. Pero claro, tener total, tener total. padres conscientes, ¿verdad? Que ese es el trabajo que hacemos también tú y yo, de tener padres, o sea, ayudar a tener padres conscientes, parentificación consciente, o sea, padres que estén conscientes ellos mismos y con los hijos, ayuda a que muchos de estos traumas no se vuelvan crónicos en la adultez. Pero Totalmente, que sí, no sean sí, más fuertes o peores. Y bueno, obviamente tenemos un trabajo importantísimo sí, de hacer lo que estamos hablando, de ayudar a los niños a identificar sus emociones, a saber cómo regularlas, porque más traumas van, la realidad es que van a ocurrir. Y no podemos mentir sí, y decir que eso no va a ocurrir, sí, pero es sí, diferente que te pasen cosas muy difíciles y que tú sepas afrontarlos con sí, resiliencia a que se exacto. desmoronen completamente. Es que mira, entonces, y yo sé que tenemos que terminar pronto, pero una Sí. de las cosas, o sea, vamos a decir tres cosas importantes para proteger de traumas, ¿verdad? Que son otro de los capítulos de mi libro. Uno es aprender a tener herramientas de identificar y regular emociones. Importantísimo. Un niño que crece teniendo esa capacidad de autorregulación y autoidentificación de emociones es un niño que está más protegido que uno que no. Segundo, un niño o una persona que tiene un sentido de identidad y de pertenencia es un niño que está mucho más protegido, se llaman factores protectores, de hecho, Ujú. protective factors, que un niño que no. Un niño que es parte de una comunidad, que tiene una relación que crece con una relación con un adulto segura, protegida, puede ser, no tiene que ser la mamá del papá, puede ser la señora de la esquina que le vende los caramelos todos los días, el profesor de fútbol, el de música, o sea, no tiene, o sea, pero un adulto que está ahí constante y consistente es un niño que está más protegido. Y la tercera cosa que me fascina, y eso pues me encanta tener eso en mi libro también, es tener una vida espiritual. Y espiritual me refiero no a religiosa, yo no estoy hablando de religión, pero tener una conexión espiritual con respecto a quién eres tú, cuál es tu o sea, qué haces tú aquí en esta tierra, cómo tú estás conectado con todo y con todos, con la naturaleza, cómo tú eres parte de algo más grande que tú, cómo tú entiendes que, o sea, que aquí estamos con un propósito de vida, con una misión de vida. Todo eso son factores protectores. Si nosotros podemos proveerle eso a nuestros hijos, estamos Dándole de los ayudándolos regalos mucho. más grandes de Sí, su vida. así es. Entonces no hay que esperar a tener un trauma para tener el regalo inesperado. Así Podemos tener un es. regalo esperado sin tener que vivir el trauma. Pero si vives el Total, trauma, vas a tener esos regalos. Esos regalos son totalmente, posibles. totalmente. Pero ¿Cómo Edith, le así que explicas esos principios espirituales a los niños? Wow, that's a big question. no, pero fíjate, no hay que explicarlos. Cuando tú eres una persona espiritual, cuando tú como adulto, como mamá, como papá, eres una persona espiritual, tus niños absorben esas creencias y esos conocimientos y esa manera de existir. Cuando tú eres una persona que caminas por la naturaleza y le dices, y tus hijos ven que tú cuidas la naturaleza, que tú dices, bueno, los animales son sensibles, los árboles son sensibles también. Nosotros somos parte de todo esto. Cuando te paras por la mañana y agradeces que está el sol, que está el aire, que puedes respirar, cuando tienes una práctica de meditación, cuando tú eres mindful, cuando comes y estás agradecido con la comida, estás conectado de una manera como más consciente, eso tus hijos lo captan inmediatamente. No tienes que explicarle mucho, no hay mucho que explicar ahí. Es una manera de existir, donde tú estás Ser conectado eso, ¿no? espiritualmente. Ser eso que tú quieres para tus hijos. Creo Exacto. que
Claro, que es también importante. crear rituales con tus hijos de agradecimiento, crear rituales de celebración, ayudar, o sea, ayudarte a ti y a tus hijos a decir, wow, ¿cómo estamos viviendo esto? ¿Y cómo crees que se sientes tú, que sientes la otra persona? Es la manera de conversar y de Sí. comunicar que No, ayuda y de tanto. llevar tu vida, básicamente. Ujú, ujú. Así que no, Ay, no, bueno, maravilloso todo lo que hemos hablado, sumamente, bueno, espero que para todo el mundo esto haya sido como eye-opening y que les dé como más que herramientas ese sentido de seguridad, ¿no? Que todos necesitamos porque explicar esto da mucho sentido de seguridad y comprensión. Y bueno, quería como resumir brevemente, lo más breve posible, lo que hemos hablado en una hora. Eh, bueno, con entender lo que es el trauma es sumamente importante y les recuerdo que el trauma a veces o sea, es lo que pasa más el aislamiento o la soledad con la que se viven esos eventos. Y aquí lo que queremos empujar es la importancia de la comunidad, de no vivir estas situaciones a solas. Entonces, si estás en una situación muy traumática, busca conectar con personas también que de repente están pasando por lo mismo que tú. Puede ser algo sumamente sanador. Por otro lado, el tema de cómo manejarlo con los niños, resaltar la importancia de nunca mentirle a tus hijos, hablar con la verdad y tener muchísimo cuidado con hasta qué tanta información le vas a dar a ellos, que eso es crítico, es clave. Y más que dar información, hacerles preguntas. O sea, entender qué está en su mundo interno, o sea, qué está pasando dentro de ellos. Entonces, preguntarle a ellos qué han visto, qué han comprendido sobre las situaciones X de las cuales quieres hablar eh, es sumamente importante para que nosotros podamos ser las traductoras, que yo siempre digo, de la vida emocional de nuestros hijos. Y me encantó y quise recalcar un poquito lo de los factores protectores, porque bueno, creo que aquí también es donde yo me enfoco en general, la importancia de saber regular las emociones. Y las emociones son parte de nuestra vida y mientras más mejor las podemos identificar, mejor las podemos regular, tener sentido de pertenencia. Amo este concepto, amo esta palabra, incluso porque si les interesa, esto es algo que se empieza a desarrollar bastante, o sea, ya los niños empiezan a querer demasiado este sentido de pertenencia, más o menos a los 6 años ya empiezas a ver esa importancia para saber dónde pertenezco, que por supuesto el tema familiar es importante, o sea, saber que pertenezco a una familia, pero como tú dijiste, hay muchas maneras de poder cubrir esa necesidad natural, instintiva, ¿no? Que tienen los niños y el sentido de espiritualidad, saber que somos, o sea, tenemos algo que es más que nosotros y me encanta que recalques que no es algo religioso, o sea, lo puedes hacer de muchísimas maneras diferentes y ser eso que tú quieres para tus hijos, ¿ok? Así wow, que, Patti, o sea, qué buen resumen, te felicito. Mándame esas notas. No, de verdad que eh, gracias por resumir eso y me encanta que lo tengas así tan claro y me encanta poder difundir toda esta información y cada vez más, de verdad que, en serio, mándame esos puntos porque o sea, para ok, publicar esto ponemos esos puntos ok, abajo, que ok, yo sería te lo chévere mando, para que la gente tenga esto, para que lo claro. usen. Total. Y bueno, lo último que quería decir es que hoy es un día muy especial en Caracas, en Venezuela, porque es el Día del Psicólogo. Entonces, aparte, Sí, felicidades. De igualmente. verdad, Sí. me siento de verdad, o sea, genuinamente afortunada de primero hacer algo que realmente amo, adoro y poder conectar con personas como tú han sido de las cosas más maravillosas que me han pasado Igual. en mi vida profesional. Tan La bella. próxima vez que vaya a Miami, obviamente te llamo. 100%. Hacemos Este, el live en persona las en dos. persona, las próximas dos. Y aparte te quiero agradecer por haberte tomado el tiempo de escribir ese libro, porque Ah, no me imagino porque no he escrito un libro, pero el trabajo detrás de un libro es un trabajo muy serio, es muy fuerte, o sea, es muy heavy y es extremadamente, ¿cómo se llama? Esa sensación de, wow, I made it, o sea, lo logré, hice esto, de de satisfacción, satisfacción, sí. debe ser una cosa impactante, Es así como que te quiero es apoyar como, con eso. gracias, qué bella, de verdad, no sabes, me dan ganas de llorar. Sí, es como tener un hijo. O sea, yo siento que he estado embarazada por 3 años y estoy así teniendo un hijo. O sea, Total, total. es un proyecto, pero
la ilusión que tengo justamente, y con esto si quieres vamos cerrando, es llevar esperanza a las personas. O sea, que este libro y estas conversaciones den esperanza. De decir, sí, a pesar de las cosas difíciles, a pesar del dolor, a pesar de las guerras, a pesar de las pérdidas, a pesar de las pandemias, hay esperanza y hay luz al final del túnel. Y me encantaría que ese mensaje se regara por todos lados y qué mejor que celebrarlo también con mis colegas como tú, que estoy tan orgullosa de verdad de que estés ahí representando en Venezuela. Me encanta, me fascina, en verdad estoy muy orgullosa del trabajo que estás haciendo también Gracias, gracias. y me encanta colaborar y celebrar este trabajo que tenemos, que es un privilegio, la verdad. Esto Es que un hacemos privilegio, nosotras es un total. privilegio. Totalmente. Gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias a mi amiga Mari, la que está ahí, porque, bueno, pensé muchísimo en ti, Mari, para hacer este live. Ah, bella. Y bueno, besos a todas. Lo voy a dejar grabado para que sé que muchas personas me escriben, pero lo vas a grabar porque, por ejemplo, tengo a mi esposo que sí está viajando ahorita y lo quería ver. Entonces, bueno, obviamente lo voy a dejar grabado y Chévere. abrazos a todo el mundo y esperamos a quienes estén interesados para hacer un Zoom. Estamos pensando hacerlo la semana que viene. Nos escriben Eso, me pueden escribir en privado, lo vamos a organizar. Igual lo voy a poner aquí en las redes y bueno, igual lo voy a hablar con las maravilloso. mamás del colegio para poder Y si facilitar ese espacio. me encanta, y si tienen preguntas, otras cosas, aquí Pati y yo volvemos a hacer otro live y seguimos conversando estas cosas, que siempre es rico tener estos espacios de conversación. De verdad que mil gracias por la invitación. ¡Mua! Un Te beso quiero, enorme, los Edith. quiero, mil Cuídate gracias. mucho. Chao, gracias, de Cuídate, verdad. bye. Bye.